Otra aplicación más sobre la matriz y determinantes, y en este caso específicamente sobre el determinante, es el Gronskiano. En algunas ramas de las matemáticas podemos nosotros tener funciones que sean linealmente dependientes o independientes. Esta dependencia y independencia lineal se explica en algunos otros videos, sobre todo de ecuaciones diferenciales, para obtener soluciones generales de ecuaciones diferenciales de segundo orden, ya sea homogéneas o no homogéneas. Entonces, es muy importante cuando tengamos una función determinar si existen escalares C1, C2 hasta Cn, no todos cero, que cumplan esta condición. Si cumplen esa condición, entonces se dice que las funciones son linealmente dependientes. Si no son linealmente dependientes, entonces son linealmente independientes. Pero una forma de determinar la dependencia e independencia entre funciones de una manera más sencilla es haciendo el uso de un Gronskiano. Un Gronskiano es un determinante que se compone según el número de funciones que se vaya a calcular la dependencia lineal, y para llenar el mismo número de renglones que de columnas se llenan con las derivadas de esas funciones, siempre y cuando las derivadas existan en ese intervalo. Entonces, una vez que calculemos el Gronskiano, dependiendo del valor del Gronskiano que se haya obtenido, las funciones pueden ser linealmente dependientes o independientes. Si el Gronskiano es diferente de cero, entonces se dice que las funciones son linealmente independientes. Si el Gronskiano fuera igual a cero, entonces estas son linealmente dependientes. Aquí tenemos las tres funciones y con ellos vamos a determinar si entre sí son linealmente dependientes o independientes utilizando la herramienta del Gronskiano. Entonces dijimos que para calcular el Gronskiano vamos a poner estas funciones una cada una en una columna, es decir, la f1 de x pues va a ir simplemente en esta columna, la f2 de x y la f3 de x. Si yo tuviera más funciones para determinar si son linealmente dependientes o independientes, entonces esto requeriría más renglones, pero de cualquier manera, al ser un determinante necesita ser cuadrado, es decir, que el mismo número de renglones sea igual al mismo número de columnas. Entonces, ¿cómo llenamos el siguiente renglón? Bueno, lo que dice la teoría es que aquí vamos a usar hasta la n-1 derivada, es decir, si yo tengo tres funciones, 3 menos 1, 2, necesito hasta la segunda derivada de cada una de ellas. Entonces el primer renglón sería la derivada de e a la x, en este caso es la misma, la derivada de e a la 2x, pues 2e a la 2x, y la derivada de e a la 3x, 3e a la 3x. Entonces esa sería la primera derivada. ¿Y cómo voy a llenar esto para que sea cuadrado? Pues con la segunda derivada. O sea, la segunda derivada de esta, o mejor dicho, la primera derivada de esta, que ya que está derivado, es e a la x, la derivada de este es 4e a la 2x, y la derivada de este, 9e a la 3x. Y ahora sí, ya tengo el Gronskiano, lo que me hace falta es evaluarlo. Entonces vamos a utilizar la regla de Sarrus para evaluar ese Gronskiano. Vamos a agregar las dos primeras columnas. Y ahora sí vamos a hacer las operaciones. La operación de esta sería 1 por 2 por 9, sería 18. Y aquí sería e a la x, e a la 2x, e a la 3x, sería e a la 6x. Entonces la siguiente operación sería 1 por 4 y por 1, pues esto me da como resultado también un 4 por e a la 6x. Y en estas últimas sería 1 por 1 por 3, 3e a la 6x. Y hacia arriba, este por este y por este es 1 por 2 y por 1, pero para la resta es negativo, e a la 6x, la multiplicación de estos de acá, 1 por 4 y por 3, menos 12e a la 6x, y este por este y por este, 1 por 1 por 9, menos 9e a la 6x. Entonces vamos a realizar la suma. Menos 2 y menos 12, menos 14, menos 9, 23, más 18, menos 5, más 7, 2e a la 6x. Entonces, de acuerdo con la teoría, si el Gronskiano es 0, dijimos que las funciones eran linealmente dependientes, pero en este caso, al ser diferente de 0, entonces decimos que estas tres funciones son entre sí linealmente independientes. Entonces, con el uso del Gronskiano, que es un determinante, determinamos si un conjunto de funciones son linealmente dependientes o independientes.